Fui de viaje con mi esposa Ava en Navidad. Cuando conocimos a su primer amor, Edward, nos topamos con un tifón. Después de que los rescatistas subieran a mi esposa al bote, descubrieron que solo quedaba un lugar en el bote salvavidas. Ante los gritos de auxilio de Edward y míos, no dudó en extenderle la mano a su primer amor. En fin, sabes nadar, así que dale esta oportunidad a Edward. Con gran dificultad, se consiguió un lugar disponible. Cuando los rescatistas me subieron al bote, el reloj de Edward cayó accidentalmente al agua. Xiaoyun, mi reloj se cayó accidentalmente. Fue un regalo que me diste una vez. Ante la súplica de Edward, mi esposa me miró y me pateó directamente al agua. Es tu culpa por ser tan torpe. Si no encuentras el reloj, puedes morir. Grace. Cuando me sacaron del agua, estaba completamente empapada. Ava me miró con ojos fríos. Ni siquiera puedes hacer algo tan insignificante. ¿De qué sirves? Entonces miró a su primer amor a su lado. Edward, te compraré un reloj mejor y te lo daré cuando volvamos. Cuando me llevaron al hospital, tenía tanta fiebre que no podía hablar. Aturdida, revisé las actualizaciones de Ava en redes sociales y vi el recibo de su compra en la tienda. Sana y salva. Un regalo para un nuevo comienzo para Edward. Era un reloj que me había gustado durante mucho tiempo, pero ahora lo llevaba en la muñeca, el primer amor de mi esposa. Escuché a la enfermera llamar a Ava. Hola, ¿eres familiar de Lucas? Tiene fiebre alta y persistente y es muy probable que desarrolle neumonía. Por favor, ven a echarle un vistazo. Su voz impaciente llegó del otro lado. ¿Quién eres? ¿Enfermera? ¿Lucas te sobornó para que vinieras y me engañaras para ir allí? Dile, ¿es la fiebre más importante que el asunto de Edward? Perdió accidentalmente el reloj de Edward, y estoy aquí para disculparme por él. Llámame de nuevo cuando esté a punto de morir. La enfermera fue regañada severamente y también se enojó. El paciente tiene tanta fiebre que ni siquiera puede hablar. Si no eres su familia, mejor busca a alguien que pueda cuidarlo. Lucas. Es solo un gafe. Toda su familia ha muerto, y soy la única que puede tolerar su mal carácter. Podía oír la voz burlona de Ava, con cierto desprecio hacia mí en su tono. Está bien, está bien. Iré a echar un vistazo más tarde. Todavía tengo algo que hacer aquí. Cuelgo ahora. Oí la voz tranquilizadora de Ava a Edward al otro lado de la línea, una ternura que nunca antes había sentido. Parecía que para ella, yo era solo una mascota indispensable. Me molestaba cuando estaba contenta y me dejaba a un lado cuando no lo estaba. Parecía haber olvidado que yo estaba tan enferma por su culpa. Fue Ava quien eligió a su primer amor, Edward, cuando solo había un lugar en el bote salvavidas. También fue ella quien me echó al agua sin piedad, solo para recoger el reloj que Edward había tirado a la basura a propósito. Cuando apareció Edward, fue como si se hubiera abierto un profundo abismo entre Ava y yo, y no podía cruzarlo, pasara lo que pasara. Grace. Conozco a Ava desde hace 10 años y llevamos 5 casados. Podríamos considerarnos respetuosos. Sé que Ava me menosprecia, un joven huérfano e ingenuo. Pero después de casarnos, siempre la prioricé en todo, e incluso me encargué de todas las tareas del hogar, grandes y pequeñas. Al final, lo que recibí a cambio fue la maldición. Observé cómo el líquido transparente se infundía lentamente en mi cuerpo y pensé en Edward. Él y Ava crecieron juntos como novios de la infancia, y era natural que estuvieran juntos. Aunque me gustaba Ava, pensé que bastaría con verla feliz. ¿Quién hubiera pensado que, tras un accidente familiar, Edward la abandonó y se fue al extranjero? Cuando la encontré, ya se había desmayado de tanto llorar en el aeropuerto. La llevé al hospital y estuve a su lado 3 días y 3 noches. Inesperadamente, lo primero que dijo Ava al despertar fue, casémonos. Naturalmente, me llené de alegría. Así, sin más, con la bendición de la familia de Ava, entramos en el salón de bodas. Esta Navidad, Ava por fin aceptó ir de vacaciones a la playa conmigo. ¿Quién hubiera pensado que conoceríamos a Edward? Pensé que Ava se enojaría al verlo, pero no esperaba que la abandonada fuera yo. Sonreí con amargura y me quedé aturdido en la cama del hospital, esperando a que la enfermera me cambiara el vendaje. El médico dijo que me habían ingresado demasiado tarde y que, sumado a la fiebre alta y persistente,
ya había desarrollado neumonía. Necesito permanecer hospitalizado medio mes y solo me darán el alta cuando mejore. No acepté. Las vacaciones de Navidad estaban a punto de terminar y tenía que volver a continuar con mi trabajo. Era un proyecto que por fin había conseguido. La puerta se abrió de repente y Ava entró enfadada. Lucas, veo que estás perfectamente bien, ¿verdad? Sigue insistiendo. ¿Qué demonios tramas? Sabes que Edward acaba de llegar hoy y ni siquiera tiene dónde vivir. Estaba tumbada débilmente en la cama, y al abrir la boca con mi voz ronca, incluso yo misma me sobresalté. Son mis pulmones. Antes de que pudiera terminar la frase, Ava me dio una bofetada. Siempre estás causando problemas. Como estás enfermo, le dejaré el proyecto en el norte de la ciudad a Edward para que practique. Justo, no ha encontrado trabajo desde que regresó. La cabeza, que ya me dolía por la fiebre, ahora me duele tanto que casi me desmayo. El proyecto en el norte de la ciudad me lo confió personalmente el padre de Ava. Para completarlo, dirigí al equipo a trabajar sin descanso durante 3 meses, a la espera de firmar el contrato después de las vacaciones de Navidad. Con una sola palabra casual de Ava, delató el duro trabajo de todos nosotros. Cuando intenté rebatirla, me volvió a bofetear. ¿Te atreves a contestarme, verdad? ¿Sabes el desastre que has causado hoy? Ese reloj lo compré después de trabajar medio tiempo durante un año cuando entré a la universidad y se lo regalé a Edward. No es solo un reloj. Mi corazón estaba lleno de amargura. Así que era su muestra de amor. Por eso ambos lo apreciaban tanto. ¿Y entonces qué era yo? En todos estos años de matrimonio con Ava, jamás me había entrometido en sus asuntos. Incluso mi trabajo lo gestionaba el padre de Ava, y yo solo me convertí en líder del equipo. Nadie en la empresa sabía siquiera que yo era el marido de Ava. Ahora que Edward había entrado abiertamente en la empresa y se había hecho cargo de mi trabajo, por fin lo entendí. Solo era una rueda de repuesto para que Ava provocara a Edward. Lentamente levanté la cabeza y miré a Ava, quien pensó que todo esto era perfectamente razonable. Divorciémonos. Grace. Lucas, ¿sabes lo que estás diciendo? Ava me miró con una expresión que decía que yo era. Nunca había esperado escuchar esas palabras salir de mi boca, alguien que siempre había sido tan devoto de ella. ¿No te acabo de golpear 2 veces? ¿No puedes soportarlo? ¿No es esto diferente a la forma en que solías llorar y perseguirme? Mirando a Ava, a quien conocía desde hacía 10 años, de repente me di cuenta de que nunca había entendido realmente a esta mujer. Quise intentar persuadirla una vez más, pero Ava me interrumpió sin piedad. Está bien, vine a verte como me pediste. Ya te he visto. Si no hay nada más, todavía tengo que encontrarle una casa a Edward. Agitó la mano y me miró con disgusto. Inútil. Te enfermaste solo por haberte pillado con la lluvia. La dulce voz de Ava resonó en el pasillo. Edward, he reservado una mesa en tu restaurante favorito. Llevábamos 5 años casados, pero Ava aún no sabía que me gustaba comer. Una vez, incluso me puso el marisco al que era alérgica en mi plato y le demostró nuestro amor al padre de Ava. Comí esos camarones en silencio bajo su mirada y luego sufrí un shock alérgico y me llevaron al hospital. Pero la siguiente vez, Ava seguía sin recordar que yo era alérgica a los camarones. Una persona así sí que recordaba las preferencias de Edward, quien llevaba 5 años fuera. Todo su trato preferencial hacia él demostró que yo era un chiste. Perdí el proyecto, así que tampoco tuve que volver a la empresa. Mejor me quedaba en el hospital y recibía el tratamiento adecuado. La neumonía me hacía toser repetidamente y no podía dormir por las noches. Cuando me aburría, revisaba las actualizaciones de los momentos. Ava, que siempre había sido misteriosa, rompió la regla y publicó mucho. Según recuerdo, desde que Edward se fue al extranjero, Ava no había vuelto a actualizar sus redes sociales. Cuando nos casamos, Ava publicó, sorprendentemente, una foto de la boda. Pero la revisé durante mucho tiempo y seguía sin encontrarla. Ahora pienso que Ava debería haberlo publicado solo para provocar a Edward. Probablemente solo él lo vio. Ahora su objetivo por fin se había cumplido. Ava era una mujer fuerte en el trabajo, pero podía llevar a Edward a jugar a todas partes durante el horario laboral e incluso dejar que se mudara a nuestra casa conyugal sin ser vista.
No pude evitar sonreír con amargura. Ahora que el amor verdadero había regresado, era hora de que yo, la sustituta, dimitiera. Mis compañeros de la empresa sabían que estaba en el hospital y vinieron a visitarme con flores y frutas. Les di las gracias uno por uno hasta la inesperada llegada de Ava y Edward. ¿Por qué no están todos en la empresa en horario laboral? ¿Qué hacen aquí reunidos? En cuanto Ava entró en la habitación y vio al gran grupo de personas, frunció el ceño. Lucas, solo tuviste fiebre, ¿verdad? ¿Es necesario estar hospitalizado tantos días? Mira a este grupo de gente que has reunido. Estás arruinando el ambiente de la empresa. A todos les descontarán un día de sueldo cuando regresen. Gerente general Ava, es el descanso. ¿Qué tiene de malo que vengan colegas de visita? Estaba tan enfadada que me dio un escalofrío y, sin pensarlo, la refuté. Tú. Ava no esperaba que la refutara delante de tanta gente, y se quedó atónita por un instante. Ava, preséntame a todos. Trabajaré con ellos en el futuro. En el momento crucial, Edward, detrás de ella, jaló a Ava. Ava, este nombre suena como el de un perro. Me burlé y observé cómo Ava presentaba a Edward a todos. Es un estudiante destacado que acaba de regresar del extranjero. Él será tu líder de ahora en adelante. Edward me miró con una sonrisa radiante. Lo siento mucho. Pero no había ni rastro de disculpa en su tono. Gracias. Después de que todos los colegas se fueran, Ava se giró y me miró furiosa. Lucas, de verdad no esperaba que fueras tan cruel. De verdad te uniste a este grupo para dejar mal parado a Edward. ¡Qué descaro! Edward, a su lado, parecía ofendido. Ava, después de todo, soy un forastero que me trajeron de repente. Es comprensible que no me acepten. No esperaba tanta hostilidad hacia mí. Para llamar tu atención, incluso sobornó a médicos y enfermeras para que mintieran por él y dijeran que tenía neumonía. Es culpa mía. Lucas, te pido disculpas sinceras. Estaba a punto de hacer una reverencia, pero Ava lo ayudó a levantarse enseguida. Edward, ¿qué haces? ¿Cómo puedes disculparte con Lucas? Lucas. Baja y pídele perdón a Edward. Ava me agarró del brazo y me levantó de la cama, ignorando la aguja en mi mano. Logré mantenerme firme. Ava, sigo enferma. Me pareces muy animada. Bueno, con tal de que te arrodilles y le pidas disculpas a Edward, te dejaré ser su chofer. ¿Qué te parece? Vi claramente un destello de alegría en el rostro de Edward, que rápidamente se transformó en preocupación. Ava, esto no es apropiado, ¿verdad? Mi tío me regañará si se entera. ¿Cómo se atreve? Al ver que no me moví durante un buen rato, Ava me dio una patada en la parte trasera de la pierna. ¿No me oíste? Arrodíllate. Tropecé y me arrodillé en el suelo, con la cara justo frente a la punta de los zapatos de Edward. Entonces oí su voz ligeramente grave y llena de malas intenciones. Lucas, ¿intentas limpiarme los zapatos para expiar tu pecado? ¡Qué vergüenza! ¿De qué hay que avergonzarse? Ava se acercó por detrás y me presionó la cabeza con fuerza. No hay lustrabotas. Usa la cara para limpiarle los zapatos a Edward. Ya estaba débil, y con la presión de Ava, no pude reunir fuerzas para resistir mucho tiempo. Así, sin más, mi cara rozó los zapatos de cuero de Edward, lo que me trajo una sensación de frescura. Luché por levantar la cabeza, pero Ava me pisó la cabeza con un pie. Lucas, has estado conmigo tanto tiempo. ¿No conoces mi temperamento? ¿Estarías en esta situación si te hubieras disculpado obedientemente? Yacía humillada sobre los zapatos de Edward, con lágrimas corriendo por mi rostro. No sabía cómo había terminado todo así. ¿Estás lista para arrodillarte y disculparte como es debido? ¿MMM? Ava aumentó la presión con el pie y me lo frotó con fuerza en la cabeza. Me disculpo. Me disculparé, ¿de acuerdo? Ava, por favor. Solo cuando me oyó pedir clemencia, apartó el pie a regañadientes. Justo cuando estaba arrodillada frente a Edward y dudaba en hablar, la enfermera de afuera tocó a la puerta. Lucas, ¿estás bien? Antes de que pudiera abrir la boca, Ava me tapó la boca y respondió, está bien.
Solo se chocó con algo sin querer. No es nada grave. Casualmente, la enfermera fue quien presenció la mala actitud de Ava. No dejaba de tocar la puerta y preguntar, «Lucas, ¿estás bien?» «¿Lucas? Contéstame». Edward me miró con desprecio. A su lado, «Ava, no esperaba que tu marido fuera tan popular en el hospital. Ya tiene un pequeño admirador aquí». Lo que era una relación médico-paciente normal se convirtió en algo inapropiado con sus palabras. Ava se enojó aún más al oír esto, así que por eso has estado hospitalizado todo este tiempo. Estás aquí para ver a tu antiguo amante, ¿verdad? Los vi actuar al unísono con una expresión de tristeza en los ojos, y ni siquiera tuve fuerzas para rebatirlo. Resultó que en el mundo de los cuervos, todos los cisnes son culpables. Para Ava, mi amor se había convertido en un pecado original. Grace. Mi silencio sin explicación se interpretó como una confesión ante sus ojos. Ava abrió la puerta de golpe y metió a la joven enfermera ansiosa. «Eres la zorrita que ha estado seduciendo a mi marido, ¿verdad?» Le dio 2 bofetadas a la enfermera, una en cada lado de la cara. «Te lo digo, aunque no me interese Lucas, es mío. No puedes seducirlo». Estaba arrodillado en el suelo, y escuchar esas palabras me dolió el corazón. Resultó que admitir que no me amaban era muy doloroso. Pero en ese momento, al oír los gritos de la enfermera, dejé a un lado mi tristeza y me levanté rápidamente para protegerla. «Ava, ¿por qué involucrar a otros en nuestros asuntos? Además, no tengo nada que ver con ella». «¿La estás protegiendo ahora aunque no pasa nada?» La costumbre es terrible. Cuando Ava me vio frente a otra persona, instintivamente pensó en mi espalda, de pie frente a ella cada vez que había peligro. Incluso durante la inundación, gracias a mi ayuda, logró resistir hasta que llegó el rescate. Y esta fue la primera vez que estuve al lado opuesto de Ava. «Ava, una cosa es que me intimides, pero no puedes intimidar a gente inocente». No supe cuándo Ava se había vuelto tan arrogante. Quizás la Ava que tanto amaba había desaparecido poco a poco con el paso del tiempo. Se burló al oír esto, no esperaba que la protegieras tanto. «Puedo dejarla ir, Lucas. Termina lo que tenías que hacer ahora mismo. Hazle 3 reverencias a Edward y dejaré ir a esta mujer». Los humillantes recuerdos de hace un momento volvieron a mi mente. Miré a la enfermera detrás de mí, que se cubría el rostro y no había levantado la cabeza, luego a las 2 personas de aspecto feroz frente a mí, y finalmente decidí rendirme. Justo cuando estaba a punto de arrodillarme, un fuerte tirón desde atrás me levantó de repente. Maldita sea, los he soportado durante mucho tiempo. La joven enfermera levantó la cabeza, con los ojos brillantes de entusiasmo. Se arremangó y cargó contra Ava con gran vigor. Con un gancho, tiró a Ava al suelo. Luego se sentó a horcajadas sobre ella y empezó a forcejear con ella. «Te enseñaré por abofetearme. Te enseñaré a hacer que la gente se arrodille. Te enseñaré a hacer que la gente se doblegue. La dinastía interminó hace mucho. ¿Por qué no te llevaron los cielos, un remanente del feudalismo? Te digo que elegiste a la persona equivocada hoy. He practicado artes marciales». Observé con asombro cómo la joven enfermera se desató e incluso derribó a Edward, quien vino a ayudar. Así, sin más, en una lucha de 1 contra 2, la joven enfermera salió victoriosa. «¿Cómo te llamas? Voy a presentar una denuncia contra ti». Ava yacía en el suelo, extendiendo un dedo temblorosamente para amenazarla. «Grace. Adelante, quéjate. ¿Crees que te tengo miedo?» Me agarró, que estaba allí de pie, estupefacta, y se dio la vuelta para salir de la sala. «Antes de volver, quiero verlos desaparecer». Grace me llevó a la enfermería y curó mis heridas. «Gracias. Lamento haberte causado tantos problemas». Tras un largo silencio, dije tímidamente. Ella me miró con enfado, «Nunca había visto a un hombre tan débil como tú». Sonreí con amargura. De hecho, amar a Ava se había convertido en un instinto para mí desde hacía años. Nunca imaginé cómo sería la vida después de dejarla. Ni pensé que un día nos convertiríamos en enemigas que se pondrían coloradas al encontrarnos. Quizás ni siquiera los cielos soportaron mi humilde apariencia de haberme perdido, así que dejaron que Edward apareciera para recordarme que todo esto era algo que yo había robado.
Ahora era hora de que todo volviera a la normalidad. Grace. Cuando regresé a la sala, ya se habían marchado, dejando un desastre por todas partes. Empaqué mis cosas y volví a casa. El hogar conyugal original estaba ahora lleno de rastros de Edward por todas partes. Se veían un par de cosas por aquí y por allá, ropa de hombre en el armario y anticonceptivos usados en el cubo de la basura. Todo esto era prueba de lo que había sucedido durante mi ausencia. Saqué mi teléfono, tomé fotos de la casa y se las envié al padre de Ava. Luego me senté en el sofá y esperé. Ava y Edward llegaron antes que el padre de Ava. Lucas, ¿cómo te atreves a volver? Ava se abalanzó sobre mí agresivamente. Miró a su alrededor y finalmente cogió un bate de béisbol de la esquina. ¿Sabes cuánta vergüenza me hizo Grace hoy? ¿Cómo pudiste quedarte de brazos cruzados viéndola intimidarme? Miré a la mujer frente a mí con indiferencia. No parecía muy distinta de cuando la conocí de jóvenes. Seguía siendo tan hermosa y encantadora como siempre. Pero sabía que, en el fondo, ya se había vuelto malvada sin que yo lo supiera. ¿No dijiste que no te interesaba? ¿De qué se trata todo esto ahora? Mi respuesta hizo que una pizca de confusión se reflejara en su rostro. Parecía que no estaba acostumbrada a mi reacción fría. Edward, detrás de ella, nos vio paralizados. Dio un paso adelante, le arrebató el bate de béisbol a Ava y me lo lanzó con fiereza. Ava, ¿por qué sigues perdiendo tanto tiempo hablando con él? No olvides que estamos en esta situación por culpa de él y de esa pequeña enfermera. No pude esquivarlo a tiempo y me tiró al suelo de un golpe. Ava, nunca imaginé que llevarías esta vida en el campo. Lo lamento. Todos estos años, me he arrepentido de haberte dejado en el campo. Pero en ese momento, no tenía la capacidad de cuidarte. Ahora que he vuelto, ¿te gustaría estar conmigo? Con lágrimas en los ojos, Ava vio cómo Edward sacaba un anillo de plata. Todavía no tengo la capacidad de darte una vida mejor, pero trabajaré duro. ¿Aceptarás mi propuesta? Observé esta dulce propuesta con frialdad, con la cabeza gacha. Cuando me casé con Ava, usé todos mis ahorros para personalizarle un anillo de diamantes. El diamante lo seleccioné cuidadosamente durante mi viaje a una mina en Sudáfrica. Cuando se lo presenté como un tesoro, solo recibí su desprecio. En mi caso, puedo tener todas estas cosas que quiera. Es tan aburrido. Resultó que a Ava simplemente le gustó el anillo que Edward le regaló. Ava extendió lentamente la mano y dejó que Edward atara el resto de su vida con ese anillo barato. Los dos se abrazaron. De repente, Edward dijo, Ava, mientras Lucas esté cerca, mi tío definitivamente no aprobará nuestra relación. ¿Qué deberíamos hacer? Un destello de culpa cruzó la mirada de Ava, pero rápidamente se transformó en determinación. Ya que es un obstáculo, deberíamos deshacernos de él. A su señal, Edward tomó el bate de béisbol y caminó hacia mí. Levantó las manos y corrió directo hacia mi cabeza. Cerré los ojos, deseando en mi corazón que el padre de Ava pudiera venir un poco más rápido. En el momento crítico, la puerta se abrió de golpe. ¡Alto! Grace. El guardaespaldas que trajo el padre de Ava derribó a Edward de una patada y me ayudó a levantarme. Ava. ¿Qué demonios haces? Reprendió furioso a Ava y, con indiferencia, cogió las llaves del zapatero y se las tiró a Edward a la cabeza. El padre de Ava solía hacer trabajos forzados de joven. Si no hubiera sido por la ayuda de mi padre, quizá todavía estaría haciendo el trabajo más servil. Así que, cuando Ava me propuso matrimonio, él se puso muy contento. Cuando Ava vio que Edward estaba herido, se puso ansiosa de inmediato. Papá. Edward me lo explicó. No tuvo más remedio que dejarme atrás en aquel entonces, y ya sabe que se equivocó. El padre de Ava se dio cuenta por primera vez de que su hija era realmente estúpida. Inútil. ¿Dónde se te ha metido la cabeza? Papá. ¿Cómo puedes ser tan calculador en el amor? Edward me quiere de verdad. Al menos no será tan hipócrita como Lucas. Ayer seguía coqueteando con la enfermerocita del hospital. El padre de Ava la miró fijamente un buen rato y luego le mostró una sonrisa cruel. Esa pequeña enfermera se llama Grace, ¿verdad? Es la hija mayor del grupo Grace.
Si Lucas puede estar con ella, sin duda lo apoyaré. Si no hubiera sido por la ayuda que me dio el padre de Lucas en aquel entonces, quizá todavía estaría luchando por ganarme la vida en el campo. Al principio, era demasiado intolerante como para confiarle tareas importantes. No esperaba que fueras tú el estúpido. Esta es originalmente la propiedad fundada por la familia de Lucas. Ahora la devolveré a su legítimo dueño. El padre de Ava se giró para mirarme, sosteniendo mis manos con lágrimas en los ojos. Lucas, todo es culpa mía. Al verte así, ni siquiera sé cómo enfrentar a tu padre. Le mostré una sonrisa amarga. Tío, yo mismo me busqué todo esto. Al oír la palabra, tío, se quedó atónito por un momento y finalmente comprendió que estaba decidido a separarme de Ava. Me dio una palmadita en la mano y dijo con un suspiro, quizás sea lo mejor. Ava no te merece. El guardaespaldas me envió al hospital, y resultó que Grace fue quien me volvió a vendar. ¿Tratas el hospital como tu hogar? Me vendó mientras me molestaba. Tú, tienes que tener cuidado últimamente. No sé qué harían Ava y los demás si los acorralan. Después de pensarlo bien, le di una advertencia a Grace. No te preocupes. No soy tan cobarde como tú. Le daré una paliza a cualquiera que se me acerque, ya sean uno o dos. Grace posó frente a mí, y su aspecto gracioso me hizo reír sin querer. Por fin sonríes. ¿Qué? No la oí bien y volví a preguntar. Dije, por fin sonríes. Siempre te ves tan triste. De verdad que no sé qué piensas. Al ver la expresión preocupada de Grace, no pude evitar ablandarme. Parecía que hacía mucho que no me relajaba así. De repente me entraron ganas de hablar. Justo cuando le contaba con todo detalle lo que había pasado durante ese tiempo, Ava irrumpió de repente. Lucas, ¿cómo te atreves a decir que no tienes nada que ver con esta zorra? Estás deseando romper conmigo, ¿verdad? Te lo digo, ni hablar. Fruncí el ceño y la miré. Ava, ¿qué demonios quieres? Grace ni siquiera te ha pagado por haberla golpeado la última vez, ¿y vienes aquí por tu propia voluntad? ¿Cómo te atreves a defender a esta zorra? Temblaba de ira, y el anillo barato seguía en el dedo que me señalaba. Grace solo me echó un vistazo y luego extendió la mano hacia mí para enseñarme el anillo de piedras preciosas. Lucas, gracias por darme un regalo tan caro. Es mucho más caro que esa cosa de plata. Debo decir que todo le queda bien a su dueño. TSK. Ava miró la mano de Grace, luego la suya, y furiosa, se quitó el anillo y salió corriendo. Al ver la sonrisa de Grace, algo en mi corazón empezó a tranquilizarse. Grace. Entré a la empresa con la gasa en la cabeza y vi a los compañeros del equipo del proyecto con cara de preocupación. Jefe. Ya has vuelto. Al verme, varios me rodearon y charlaron sobre lo sucedido en los últimos días. Cuando supe que Ava y Edward habían filtrado deliberadamente el precio base a la empresa contraria, me enfurecí. Llamé de inmediato al padre de Ava y, al mismo tiempo, congelé todos sus bienes. Cuando Ava y Edward irrumpieron en la empresa furiosos, me vieron sentado en el asiento del gerente general. Lucas. Bájate de ahí. Este es el grupo Ava, no es lugar para que actúes imprudentemente. ¿Llamaste a mi padre, me denunciaste y le hiciste congelar mis tarjetas? Sonreí levemente y firmé el acuerdo de transferencia de acciones. Ava, mientras quiera, puedo cambiar el nombre del grupo Ava a Grupo Lucas en cualquier momento. Pero no lo haré. ¿Sabes por qué? Me importa mi reputación. Congelé tus tarjetas. Te daré otra oportunidad. Vuelve conmigo ahora, y puedo considerar que nada de esto ha sucedido. De ahora en adelante, puedes quedarte en casa y ser una mujer adinerada. ¿No es genial gastar el dinero como quieras? Ava no soportaba las provocaciones, sobre todo de alguien como yo, a quien siempre había menospreciado. Y solo quería echar más leña al fuego de su falso amor. Efectivamente, se aferró a Edward, que tenía el rostro pálido a su lado. Lucas, olvídalo. Edward y yo estamos enamorados de verdad. Aunque intentes tentarme con dinero, jamás te dejaré ir. Asentí. ¿Qué tal si vamos a la oficina de asuntos civiles a obtener un certificado de divorcio ahora mismo? Ava asintió de inmediato,
y por mucho que Edward intentara persuadirla a escondidas, no cambió de opinión. Al ver la apariencia de Edward, no pude evitar pensar que su amor tampoco era tan puro. Al mirar el certificado de divorcio en mi mano, sentí una sensación de pérdida. Pero al ver a la persona frente a mí, ese sentimiento se transformó en una alegría secreta, escondida en lo más profundo de mi corazón. Grace, ¿qué haces aquí? Dejé mis cosas y la invité a la oficina. Dejó el botiquín que tenía en la mano sobre la mesa, provocando un ligero revuelo. ¿Cuánto tiempo hace que no vas al hospital a cambiar el vendaje? ¿Quieres dejar una cicatriz? Me miró con desaprobación, con la boca apretada en una fina línea mientras empezaba a aplicarme la medicina. Miré la carita seria de Grace y no pude evitar reírme tontamente. ¡Imbécil! Me regañó y se fue rápidamente con el botiquín. Miré la noche por la ventana, agarré las llaves del coche y corrí tras ella. Déjame llevarte. El coche se movía con suavidad por la carretera. Durante todo el camino, observé a Grace a escondidas por el retrovisor, y cada vez que me pillaba en el acto, le decía, idiota, si quieres mirarme, mírame abiertamente. No te voy a comer. ¿Perdón? Me rasqué la cabeza. Justo cuando iba a disculparme, nos chocó de frente un coche que venía en dirección contraria. En el momento crítico, giré el volante de repente y protegí a Grace del impacto en Ina Trance. Sentí un gran alivio. De repente, el mundo se volvió tan claro, y lo único que podía oír era el llanto de Grace. Lucas, despierta. Quería decirle que no llorara, pero no podía emitir ningún sonido por mucho que lo intentara. Grace. Al despertar, sentí como si hubiera pasado por otro mundo. A mi lado estaba Grace. Aunque solo tenía heridas leves, insistió en quedarse en la UCI conmigo para que pudiera verla en cuanto despertara. ¿Doctor? ¿Doctor? Tras una serie de exámenes apresurados, el médico anunció que estaba fuera de peligro. Solo cuando me trasladaron a una sala general me enteré de lo que realmente había sucedido. Me divorcié de Ava, y ella dejó el matrimonio sin nada. Todos sus bienes a su nombre seguían congelados, así que Ava tuvo que vivir con Edward por el momento. Ambos seguían disfrutando de una vida de lujo, y el dinero de sus tarjetas se gastaba cada vez más rápido. Pronto descubrieron que ninguna de sus tarjetas podía usarse para retirar dinero. Después de aguantarlo unos días, a Edward se le ocurrió una mala idea. Ava, todavía no entiendo por qué mi tío le dejó todas las propiedades a ese cabrón de Lucas. ¿Crees que Lucas le dio alguna medicina? Por eso cada vez le importas menos. El coeficiente intelectual de Ava estaba fuera de lugar. Bajo la instigación de Edward, ella realmente quería provocar un accidente para atropellarme y matarme. Así, aunque el padre de Ava los menospreciara a ellos y a Edward, al final, tendría que dejarles toda la propiedad. Al oír esto, no pude evitar suspirar. Ava realmente había tomado el buen camino hasta el final, de la peor manera posible. Su padre vino a mi barrio. Parecía querer decir algo, pero luego suspiró. Lucas, yo, de verdad no sé cómo decir esto. Se sentó junto a la cama, con aspecto abatido. Al parecer, lo que Ava había hecho le había afectado mucho. Justo cuando estaba a punto de consolarlo, vi a Ava abrir la puerta, seguida de Edward. ¡Qué hija tan desleal! ¿Cómo te atreves a seguir apareciendo aquí? Ya le dije a Lucas que no me meteré en este asunto. Tú mismo te lo buscaste. Al oír esto, Ava palideció, pero seguía agarrando con fuerza la mano de Edward. No creo haber hecho nada malo. Edward intervino en el momento justo. Tío, se supone que soy el amor de la infancia de Ava. ¿Por qué no ves mis buenas cualidades? Buenas cualidades, y una mierda. El padre de Ava, normalmente tranquilo, incluso maldijo. Al ver esto, Ava rápidamente le pidió a Edward que esperara afuera. Edward, no quiero que te lastimen, ni siquiera mi papá. El rostro del padre de Ava se ensombreció aún más. Después de que Edward se fue, la habitación volvió al instante al silencio. Los tres nos miramos, sin saber qué decir. Después de un largo rato, Ava dijo, Lucas, sé que me amas profundamente, pero no puedo ceder en este asunto. Sospeché que el accidente de coche me había dañado el cerebro, de lo contrario, no habría podido entender lo que decía.
Sé que debes querer usar este accidente para obligarme a estar contigo, pero de verdad no puedo. Debes quererme mucho. Puedo prometerte estar contigo de vez en cuando en el futuro, pero tienes que cubrir todos los gastos de Edward y míos. En pocas palabras, quería que yo pagara para que fuera mi amante mientras aún estuviera con Edward. Me reí entre dientes. No, gracias. Pero encontré un buen lugar para ustedes dos. ¿Quieren oírlo? Ava parecía expectante, pero luego dije con calma, he decidido enviarlos a prisión. ¿Qué les parece? Se quedó atónita. Lucas, todos esos años que dijiste que me querías fueron solo inventados, ¿verdad? Si de verdad me querías, ¿cómo pudiste tener el valor de mandarme a prisión? Sé que te enoja que esté con Edward, pero no puedes forzar los sentimientos. Su llanto era muy molesto. Le hice un gesto con la mano y le pedí al guardaespaldas que se la llevara. Denuncié el caso de inmediato a la policía y dije firmemente que no me reconciliaría. Cuando la policía me contactó, supe que Ava y Edward habían desaparecido. Corrimos a casa a toda prisa, solo para encontrarnos con el lugar hecho un desastre y con rastros de sangre en la cocina. La policía se dio cuenta de que algo andaba mal y emprendió una búsqueda por toda la ciudad. Finalmente, en una fábrica abandonada, encontraron a Edward y Ava inconscientes. Edward había perdido demasiada sangre y falleció a pesar de los esfuerzos de rescate. Ava logró sobrevivir, pero también perdió un riñón. Grace. Por el relato de Ava, todos se enteraron de lo sucedido. Resultó que a Edward no le había ido bien en el extranjero. Por casualidad, se involucró en el negocio ilegal del tráfico de órganos humanos y ganó mucho dinero. Para encontrar objetivos más adecuados, regresó solo a China para explorar nuevas formas de ganar dinero. Casualmente, mientras investigaba, conoció a Ava, su antigua vecina. Primero, me tenía en la mira. Tras poner precios exorbitantes a todos mis órganos, empezó a planear mi muerte. ¿Quién iba a saber que Ava no era lo suficientemente capaz, y que de hecho sobreviví? Al ver que la policía china estaba a punto de descubrir la identidad de Edward, se arriesgó desesperadamente y decidió traficar con Ava al extranjero. Inesperadamente, en el camino, Ava descubrió sus intenciones. Ambos lucharon ferozmente en un escondite desolado, y al final, Ava se impuso. Tenía los ojos rojos y la voz entre sollozos al hablar. Si no fuera por las técnicas de defensa personal que Lucas me enseñó, quizá ya habría muerto a manos de Edward. Lucas, sé que me equivoqué. ¿Seguirías dispuesta a estar conmigo? Antes de que Ava pudiera terminar la frase, Grace atrajo su atención. La vi acercarse y abrazarme cariñosamente. Bueno, estoy muy celosa. ¿Has hablado suficiente con tu exnovia? Me reí entre dientes y seguí a Grace fuera de la sala. Me salvaste otra vez. Dije agradecido, pero luego la oí decir en serio, no bromeo. Lo digo en serio. Lucas, al principio pensé que eras un poco adulto. Pero después de conocerte mejor, me di cuenta de que sí lo eres. Pero es precisamente esa faceta tuya la que me hace enamorarme de ti. Sé que no te has recuperado del todo de tu último matrimonio fallido, pero puedo esperar. Grace me miró con firmeza, con los ojos llenos de ternura. Estoy dispuesta a esperar hasta el día en que quieras volver a enamorarte. Cuando llegue ese día, por favor, mírame bien. Evitaba su mirada, sintiendo que no merecía el amor de Grace. Pero al mismo tiempo, me conmovía profundamente. Durante todos estos años, había seguido a Ava, esforzándome al máximo para que se fijara en mí. Pero poco a poco, perdí mi autoestima y me perdí a mí misma. Durante este periodo, finalmente comprendí que el amor verdadero solo fortalece la confianza en uno mismo. La siguiente vez que vi a Ava fue en el centro de detención. A diferencia de su habitual apariencia elegante, se veía muy desdichada. Al verme, frunció los labios nerviosamente y luego se alisó el cabello, intentando verse más presentable. Lucas, viniste a verme. Mi tío está muy decepcionado de ti. Ha emigrado al extranjero y me pidió específicamente que te lo dijera. No vine aquí a recordar el pasado ni a patear a alguien en el suelo. Curiosamente, en cuanto vi a Ava, sentí que la enorme piedra que me oprimía el corazón se desvanecía. Tras contarle la reciente situación del padre de Ava, estaba a punto de irme. Lucas, ¿puedes esperarme?
Cuando salga, ¿podemos volver? Al oír esto, me giré y la miré. Ava, gracias. Justo ahora me diste el valor para aceptar a Grace. Creo que seremos muy felices. Ava se desplomó y empezó a golpear el cristal, como si maldijera algo. Pero todo esto ya no tenía nada que ver conmigo. En la entrada principal, Grace me esperaba junto a un deportivo. Hola, guapo. ¿Necesitas que te lleve? Fingió coquetear y silbó, pero había un dejo de ansiedad imperceptible en su voz. Grace tenía miedo de que la rechazara. Le sonreí tímidamente. Es mejor que un hombre invite, ¿sabes? Grace, ¿te gustaría ser mi novia? Corrió a mis brazos desde lejos y gritó que sí. El sol brillaba sobre mí y el futuro estaba en mis brazos. Nunca me había sentido tan feliz.